porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Quiero estar en tu presencia y ahí habitar, y sobre tus alas el cielo tocar. Yo quiero en tus brazos poder descansar por la eternidad, yo solo contigo. Sé que está mi hogar, me sostendrás, me cuidarás. Es tu amor refugio en medio de la tormenta, tu palabra y tu presencia que me alimentan. Si un desierto voy cruzando, sé que tu amor me sostendrá. Tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Sostendrá, tu presencia irá conmigo siempre y me cuidará. Me cuidará. Sé que tu amor me sostendrá. Es tu amor refugio en medio de la tormenta. Muy buenas tardes, hoy Crónicas de Salud le da la bienvenida a todos los oyentes que no han permitido entrar a sus hogares para que podamos conversar de salud. Hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos a la doctora Indira Jerez, ella es dermatóloga y es cirujana capilar. El tema de hoy es interesante y estoy segura que muchos de los oyentes pensarán que solamente es estético, que es algo que no tiene tal importancia, pero todos sabemos que tiene un impacto de salud. Vamos a hablar de lo que es la calvicie o la alopecia y vamos a hablar de los trasplantes capilares. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien y muy satisfecha de estar en su programa. Nosotros estamos más complacidos, doctora, que nos haya permitido invitarle y que haya aceptado nuestra invitación. Vamos a saludar a nuestros dos compañeros que por razones de trabajo en el día de hoy no han podido estar en el programa. Estamos hablando del doctor Víctor Calderón y la doctora Fátima Castillo. Doctora, estamos complacidos con su visita y vamos a tener muchas llamadas. Son muchas las personas que tienen interés en ese tema.
Vamos a hablar de la calvicie, vamos a hablar de la alopecia, que son sinónimos, y vamos a hablar de los trasplantes capilares. ¿Cuáles son esos pacientes que califican y cuándo vamos a preferir este tipo de tratamiento? Sí, ante todo, lo primero es una buena evaluación de cada paciente, el motivo, si el paciente tiene una enfermedad como tal de base, si sufre de alopecia o simplemente de caída del cabello por estrés, por posparto, por cirugías, por quemaduras, por accidentes. Entonces hay que evaluar esa parte. Y entonces de ahí determinar si el paciente realmente es indicado, es un prospecto para una cirugía, un trasplante capilar o simplemente para un tratamiento. Un tratamiento que vaya paulatinamente, complementario para ayudar a estimular ese crecimiento del cuero cabelludo, del folículo como tal. Bueno, sabemos que es un tema amplio, doctora, porque Bastante. ya usted conversó con 2 minutos que hemos estado conversando, usted ya abordó muchísimos temas. O sea que el día de hoy va a ser bien fructífero. Vamos a escuchar a la doctora. Así es que en breve, cuando volvamos de un corte comercial, vamos a escuchar a la doctora. Noticias de salud. El tratamiento del autismo no puede ser costeado por personas de escasos recursos. Las terapias que necesita un niño con trastorno del espectro autista para desarrollar su aprendizaje son muy costosas, tanto que para una familia de clase media cubrirla debe invertir el 40% o más de su presupuesto, según explicó el director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, el CAI, el doctor Moisés Taveras. Argumentó que los 1.900 niños que han sido impactados por ese trastorno y que reciben atención en los 3 centros del CAI, el 82% pertenece a familias de clase media o bajo o de pobreza extrema, para quienes sería muy difícil cubrir lo que son los gastos de atención para esos infantes. La terapia es muy costosa, dice. Por eso ha sido necesario incluirlo en el seguro subsidiado para que pueda llevar un tratamiento integral conjunto con sus hermanitos y padres, que son partes integrales de lo que es la terapia en esos niños. Esa declaración la dio el doctor Tavares en el reciente Congreso de Pediatría. Nuestro tema central. Volvemos con la doctora Indira Jerez. Vamos a hablar de calvicie, señores. La mayoría de la población, doctora, considera que la calvicie solo es exclusiva de los hombres, o sea, de lo masculino. Y No, sabemos que no. No, claro que no. Esta es una enfermedad que primero que todo tenemos que identificarla. Tenemos que saber cuál es su causa. Se llama alopecia androgenética o alopecia areata. Hay enfermedades que pueden también causar caída del pelo, como el efluvio telógeno, que es la caída del pelo de una forma, un aclaramiento difuso. Este es una patología que lo sufren bastante las mujeres y, vuelvo y repito, posparto y bajo estrés. Está también las alopecias por virus, las virales, las micóticas, las herpéticas, las enfermedades por bacteria o micobacteria como la sífilis y la lepra. Entonces hay muchas causas que primero tenemos que determinar antes de pensar en un trasplante capilar y también escuchar realmente la opinión y lo que quiere el paciente en este caso. O sea que la mayoría de la población consideraba, doctora, que lo que era el tratamiento de la calvicie es solamente estético. Y sabemos que no. Inclusive debe ser analizado, debe ser, como usted dice, en vista de que tiene varios orígenes y tiene muchísimas causantes, debe ser bien evaluado y diagnosticado ese paciente. Claro, primeramente. Debemos clasificarlo. Es lo primero. Eso sería el primer paso. Clasificar, indagar, hacer una buena historia, para uno determinar cuáles son las causas de la caída del pelo, por cuáles son las causas, si son genéticas, si son adquiridas, si son virales, si son micóticas. Hay muchas causas. Cuando habla de micótica está hablando de hongo, doctora, ¿verdad que sí? Hongo, por supuesto. Entonces vamos a clasificarlo entonces, doctora. ¿Cuáles son los hongos más frecuentes que pueden producir caída de pelo?
Mira, lo primero es que pueden ser por micóticas. Hay muchos tipos de hongos que pueden causarla. Hay bastantes. Realmente. También están las herpéticas por varicela, por herpes zóster, esas son causas. Las protozoarias también, en caso de leishmaniasis. Está la bacteriana, que es por sífilis y lepra. O sea, una enfermedad de transmisión sexual que produce pero caída esa de es pelo. la gran simuladora. Pero realmente debemos dividirla en dos grupos. En la alopecia, en las cicatriciales y las no cicatrizales. Realmente las no cicatrizales son las más comunes, donde encaja aquí la alopecia androgenética y la alopecia areata, el efluvio telógeno. Esas son más o menos las causas más frecuentes. También hay enfermedades del colágeno que pueden provocar una alopecia. Estamos hablando lupus, por ejemplo. El lupus eritematoso, claro está. Esa es una causa que puede causar la caída del pelo. Sabemos que todos los hombres consideran que la caída de pelo es normal en ellos, que es por un asunto hormonal, que es la que usted está hablando, que es la androgénica o común. La común, exacto. Entonces, doctora, ¿puede haber un componente genético en la caída del cabello? Claro que sí, ese es uno de más del 50% que la causa es genética, aunque el otro esté conocido, pero la primordial es por genética, o sea, tu padre siempre viene, el gen viene a través de la madre, eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. El 50% de la caída del pelo de tipo androgenética o androgénica es por el gen del padre materno. Pero también un paciente que está predispuesto a sufrir de alopecia androgenética puede venir directamente también del padre, porque si tu padre sufre de este tipo de patología, tiene un porcentaje también alto de que tener hijos que sufran de alopecia también areata, alopecia androgenética, perdón. Doctora, entonces vamos a decir que es más frecuente en masculino que en las mujeres. Sí, por supuesto, más del 80%. Claro. ¿Y la edad, sí, doctora, que afecta a esta enfermedad? Es muy variante, pero va desde los 25 hasta los 40 años, 45 años más o menos, en hombres, porque son los principales, son los principales en presentar esta afección de calvicie. Y aunque hay mujeres, pero en menor porcentaje, que pueden presentar esta patología también. Doctora, ¿existe un factor que predisponga a la pérdida del cabello o del folículo piloso antes de la edad común, más frecuente como usted dice, de 25 a 40 años? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Hay factores ambientales, estresantes también en los hombres, que provocan la destrucción y la alteración en la estructura del folículo piloso. Realmente el estrés es uno de los principales causantes en este caso. También el uso de algunos fármacos también en hombres. Están las carbamazepinas, anticoagulantes, penicilinas, ácido valproico, mercurio. Estos son medicamentos que pueden causar o desencadenar la alopecia androgenética también. ¿Qué hábitos, vamos a decir, de higiene ambientales puede tener un hombre para prolongar un poquito la caída? Vamos a decir, en el gusto popular, vamos a decir que la mayoría de los hombres dicen, yo no utilizo gorra porque eso predispone a la calvicie. ¿Qué hay de cierto? De las gorras eso no es cierto realmente. Lo importante es tener un pelo bien higienizado, sano, para ir evitando este tipo de patologías. También el uso de inclusive hasta esteroides puede provocar caída del pelo, también y salida de pelo en otros lugares que no precisamente es en el cuero cabelludo. Entonces la higiene es muy importante. El no tener caspa, la seborrea, esta es una causa de que el pelo puede tener tendencia a caerse también. Entonces, más que todo,
Eso, pero genéticamente es la parte como la que se impone cuando tenemos es la causa principal en caída, en calvicie en el hombre. Doctora, sabemos que el folículo piloso es un tejido, ¿verdad que sí? Ujú. Y tiene una fase en el cual se va desarrollando. Entonces, la mayoría de las mujeres que tienen, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, donde puede haber pérdida del cabello, por lo que es un estímulo aumentado de las hormonas masculinas, o sea, la paciente está androgénica, está mascularizada. ¿Qué sucede con esa paciente? Nosotros tenemos que ofrecerle alguna medida para la pérdida del cabello. Y me dice, doctora, yo necesito un tratamiento y que usted me diga en qué momento nosotros vamos a recuperar el cabello. O sea, cuáles son esas fases, qué tiempo tarda el cabello en crecer, vamos a decir, cómo se clasifica ese estadio. Mira, el pelo tiene realmente 3 fases. Una fase de crecimiento, una fase que está estable, que no, el pelo está estático, que no se cae, ni crece, ni se cae. Es como su fase de descanso, ¿ok? Entonces, cada fase puede durar de 3 a 4 meses. La fase anágena, que es la fase de crecimiento, y realmente el más del 90% del pelo está en esta fase. No hay una sincronía como tal en todos los folículos de que estén todos en una misma fase. O sea, que ¿okay? podemos tener un cabello en fase de reposo, otro en caída. Uno en la fase de telógeno, otro en la fase anágena, otra en la fase catágena, que son las 3 fases del La catágena folículo. es cuando se está cayendo el cabello. El telógeno es cuando se cae. El Ok. pelo tiende a caerse. Y catágena es cuando está en reposo totalmente. Normalmente hay un porcentaje del cabello que puede perderse. Se dice que hasta 15% de tu cabello cada cierto tiempo tú tienes pérdida. Cada año el paciente tiene una pérdida, va perdiendo el 5% de lo que es su pelo, el folículo. 5% por año hay una pérdida, vamos a decir, notoria. Por eso es que cuando vamos cumpliendo edad, al pasar de los años, vamos viendo, nos damos cuenta que tenemos cada vez menos pelo. O sea, la ¿ok? densidad se pierde, La tenemos densidad, menos cantidad, el ujú, cabello, la textura La se pierde. cantidad como tal, la densidad del pelo como tal va perdiéndose por año el 5% de la producción del mismo, ¿ok? No sé cómo investigaron, doctora, realmente, que hay una pérdida de 70, 100 y pico, 105 cabellos. No sé cómo investigaron, hicieron ese estudio en Barcelona de que hay una pérdida de más o menos de 70 a 105 No, folículos. ahí diariamente se pierde de 100 a 150 pelos por día. O sea que eso es más. una pérdida normal. Eso es lo normal en una persona que no tiene problema de caída del pelo. Es lo normal. De 100 a 50 pelos por día que se caiga. Pero eso es el 5% de todo el pelo que tú tienes en el cuero cabelludo que se cae. De ese 5% es que empieza a caerse. El otro 95% tú estás en una fase de crecimiento. Porque mientras se caen algunos folículos, hay otros que están saliendo y están estimulados por la fase en que están. Gracias a Dios, la naturaleza o el organismo Busca es el tan equilibrio. perfecto que ni siquiera en el pelo tenemos una sincronía para que se caigan todos. No todos tienen la misma fase. O sea, hay una fase que está en crecimiento, otra fase que está en descanso, otra fase que está en caída. Entonces es algo como muy simultáneo. O sea, no es que todos están en la misma fase al mismo tiempo. O sea, es... Doctora, la alimentación en algunos pacientes es importante. Sabemos que hay factores de salud, alimenticio, demás, que predisponen también a la caída. ¿Cuáles alimentos previenen un poco lo que es la caída del cabello? Para prevenir, los antioxidantes, las frutas, más que todo, que son ricas en vitaminas. Tenemos los multivitamínicos a base de biotina, de zinc, de calcio, el ácido fólico, el hierro, son vitaminas que la podemos adquirir a través de las frutas, de los alimentos como tal, en sentido general, para prevenir la caída del pelo. También tenemos que guiarnos realmente por los champús que ayudan a prevenir
a tener un pelo más limpio, con menos grasa, que ayudan al estímulo del crecimiento del pelo, y también algunas soluciones a base de minoxidil que bloquean más que todo la hiperreactividad enzimática de los andrógenos, que son los causantes de destruir el folículo para que se caiga, para que haya una caída como tal. Doctora, y una preguntita, ¿cuántas veces a la semana tenemos que lavarnos el cabello para prevenir la seborrea? 2 veces sería lo ideal, aunque la mayoría lo hacemos, ¿verdad? O sea, las mujeres lo hacen 2 veces o 1 vez a la semana. En cuanto a los hombres, lo hacen diariamente, diario totalmente. Eso es muy... Hay algunos hombres que lo hacen 3 veces a la semana también, pero ellos son los que con más frecuencia se higienizan el pelo. Así es, doctora. Ya hemos hablado de la parte natural. Vamos a entrar a lo un poquito más complicado, a las enfermedades. ¿Qué sucede? Cada día más hay muchísimos jóvenes que están presentando algún tipo de cáncer y tienen que utilizar quimioterapia y tienen que utilizar algunos medicamentos que bloquean el crecimiento del cabello y hacen pérdida importante, no de ese significativo 5% de cabello, que es de forma natural, sino que inclusive por área, doctora, se van perdiendo, y es una de las causas que más deprimen, por ejemplo, a las mujeres en el cáncer de mama. Pero esto por causa de la misma quimioterapia, de los medicamentos que se utilizan, que repercuten en el cuero cabelludo con la caída del pelo como tal, pero eso es por los medicamentos que se utilizan realmente en ese tipo de paciente. Pero digamos que esa paciente sea joven, doctora, que esté en la edad del pavo, como digo yo, que es una muchachita que quiere estar bien, a pesar de que está enferma, se preocupa por su físico, su belleza, se mantiene estéticamente presentable. Entonces, ella va donde usted y le dice, doctora, yo necesito que usted nos ayude para que no se note tanto la pérdida. ¿Ustedes le indican alguna medicación o utilizan en esos pacientes luego del tratamiento, que ya la paciente esté sana de la enfermedad, utilizan el trasplante capilar, que es el tema principal de hoy? Claro. Se utiliza para el trasplante capilar está indicado en mujeres, en hombres, está indicado, no importa la edad, pero si el paciente presenta una alopecia como tal, una caída del pelo, indiscutiblemente de la causa que sea, sí está indicado el trasplante capilar. Se puede hacer, siempre y cuando lo necesite. Si está, hay una alopecia muy notoria, muy visible, entonces sí está indicado y se le puede sugerir al paciente, ¿por qué no? Doctora, hemos regresado otra vez con este interesante tema. No es solo estético, señores. La calvicie no la debemos tratar solo por asunto de belleza, sino también porque hay inclusive compromisos emocionales en mujeres. ¿Qué sucede, doctora? Que hay mujeres que pierden las cejas y otro tipo, inclusive las pestañas. ¿Tiene alguna relación o está relacionada la calvicie con esa pérdida? Que provocan caída del pelo. Las alopecias se dividen hay varias variantes y se pueden dividir en universal, en universal y localizadas en forma de moneda, que es la alopecia areata como tal. Entonces sí hay causas sistémicas que provocan caída universal, que es la caída de todo el vello corporal, incluyendo el de la ceja, el del cuero cabelludo. ¿Y cuáles serían esas causas, doctora? Deficiencia de hierro, alteraciones en la tiroides, la diabetes también tiene que ver con esto. Hay también enfermedades neoplásicas que causan... ¿Doctora? De forma universal no. La alopecia universal no es provocada por hongos. Pues más que todo te da un aclaramiento difuso o en forma de moneda. La caída del cabello. Que tiene una pérdida de alopecia areata, que es en forma de moneda, la caída del pelo. Esa es provocada por hongos. Y que se observa en las barberías, doctora. Pero en niños. Los adultos no padecen de alopecia areata. Muy difícil que sea causada por hongos. En niños sí, pero en adultos no. Doctora, yo he visto en algunos caballeros que tienen, sobre todo en caminar del día a día,
que tienen como si fuera una lesión en la piel a nivel del cuero cabelludo, que son como si fueran folículos inflamados, afectados y tienen pérdida del cabello. En la región de la nuca. Exactamente, la región occipital, que es la Sí, región de la nuca. esa es una foliculitis de Calván, que por lo regular lo hacen los hombres. Son personas se presenta por lo regular en personas de piel oscura, de piel negra, y también tiene mucho que ver el roce de la camisa en el cuello y la barbería. También o sea, cuando que es infecciosa. Se puede sí, porque una foliculitis es una infección en el folículo como tal, es provocado por una infección. Entonces, esa es una de las principales causas de esa patología, de la foliculitis de Calván. Y esa puede inclusive contaminar y puede infectar a otra persona. No, que no utilice... se infecta. O sea, no, claro, porque cuando el paciente se va el hombre va a recortarse a una barbería, me imagino que tienen una sepsia, antisepsia no crea, doctora. en lo que cómo manejan no todas. sus navajas para recortar. Vamos a suponer de que sí tienen una buena asepsia, entonces no creo que haya una contaminación así directamente, pero sí tú lo vas a ver eso mucho en pacientes de piel oscura. Eso es una característica que tú en una persona blanca, en un hombre blanco, tú no vas a ver una foliculitis en la nuca como tal, para nada. Eso es muy de componente racial. Oh, Okay. my God. Señores, pero por Dios, vamos a ayudar un poquito a los negros. ¿Y qué tantas cosas que le llegan? Yo soy negra y tengo que cuidarme entonces. Gracias a Dios que no soy macho. Pero no Jonathan. es en mujeres, en hombres realmente. Gracias a Dios, doctora. ¿Usted se imagina? Entonces, doctora, vamos a hablar de otro factor que nos interesa sumamente en cuanto a la calvicie, que es en esos pacientes que a temprana edad hacen lo que es una pérdida del color del cabello, que se ponen, vamos a decir, las canas. Esos pacientes con canas también se relacionan mucho con calvicie. ¿Dónde consiste la relación? No todos, porque que realmente la cana es más genética que otra cosa. El cambio de color, el cambio de pigmentación del pelo de X paciente siempre es por genética. O sea, lo que es la calvicie, las enfermedades del cuero cabelludo están muy relacionadas con la genética como tal, realmente. Y los bebés que a temprana edad, recién nacidos, tienen como esa seborrea, esa dermatitis y tienen pérdida de cabello y que tarda un poco para volver a erosionar lo que es el folículo piloso. ¿Tienen la misma causa que un adulto? No, claro que no. Lo que pasa ya en los bebés algo totalmente diferente. Cuando en el nacimiento, si tú te das cuenta, como tú eres médico y ves y madre, y madre exactamente, en el momento del nacimiento de los bebés, ellos, la piel está como compactada por el líquido amniótico, que es bastante seboso, graso, y los bebés nacen con la piel totalmente grasa, y es por el mismo medio del líquido, el líquido amniótico en el que están. Entonces, la mayoría de los bebés, no sé si estoy equivocada, no lo bañan de una vez, solamente lo limpian. Entonces se quedan con esa grasa, vamos así decirlo, como llamamos en dermatología, con ese sebo adherido a la piel, incluyendo el cuero cabelludo, y entonces eso provoca una dermatitis seborreica importante en ellos. ¿Okay? Y puede provocar la seborrea, es una de las causas principales de caída del pelo. La grasa del pelo, la caspa como tal. Y el uso de algunas gotitas grasa en cabellos que ya de por sí son grasosos, todo el mundo quiere tener el cabello un poco planchado, doctora. Entonces, mantener armónico el cabello. Y más cuando le están saliendo los nuevos folículos que están medio chiflados, como dicen los viejos. Entonces, utilizan, esa mujer, ese hombre, utilizan grasa, gotitas. Silicón. Exactamente, sí. Sobre todo silicón, que tienen diferentes derivados, aloe vera, infinidades de sustancias. ¿Tiene alguna relación de que tenga una caída, vamos a decir, secundaria a utilización de alguna sustancia del cabello? No, solamente no, claro que no, por silicón, por hidratantes, por goticas, como la llaman. Esa no es una de las causas que puede dar a caída del cabello. Puede ser por desrizado, por sustancias químicas como tal. Tintes también pueden provocar caída del pelo. Queratina, pero no grasas ni humectante para el pelo, para hidratar la hebra. Claro que no, esa no es una causa.
Bueno, Así que eso está es importante totalmente, saberlo, doctora. Eso se puede usar. Se puede sin utilizar y no sin tener ningún problema. inconveniente. Exactamente. Pero una paciente, una mujer que me venga con caída del pelo de mucho tiempo, que se alice, que se detinte en el pelo, esa sí es una causa de que el pelo se caiga, porque se satura de tantos químicos y empieza a caerse de una manera un poquito más masiva. Doctora, cuando usted habla de cicatrizar, de la parte de la alopecia por cicatrización, vamos a decir, cicatrizar, son aquellos pacientes quemados, vamos a decir. Porque tienen antecedentes de quemaduras, de cirugías, de enfermedades fibrosantes del colágeno, como el lupus, ¿ok? Hay enfermedades también, las bacterianas, la sífilis y la lepra, que también te puede dar una alopecia importante, cicatrizal. ¿Okay? Mire, doctora, estos pacientes sí está indicado el trasplante capilar si ellos deciden hacérselo, porque ya esto es algo como una decisión muy particular de cada paciente, si estéticamente se quiere ver mejor, más rejuvenecido. Entonces hay... No, y si sobre todo es mujer, doctora. Las mujeres no pueden estar sin su cabello. Yo creo que esa es como la fuerza de Sansón. Nosotras las mujeres nos gusta el cabello largo, a algunas les gustan corto, pero tienen que tener cabello. Claro. Entonces, ¿qué sucede, doctora? En esas pacientes que tienen ese problema, sobre todo los quemados, donde se cree que ha perdido la raíz del cabello. Que esa es una alopecia traumática también, quemaduras en cirugías. Pacientes que han tenido cirugías neurológicas, neurocirugías, que tienen que... hay afección en el cuero cabelludo como tal, dejan una cicatriz muy marcada, y entonces sí, en esa área puede hacerse un trasplante de pelo. ¿Y qué nivel de efectividad tiene esos cabellos? Y me gustaría saber, doctora, ¿de dónde buscamos esos cabellos? Claro, el paciente es su propio donador. Realmente se toman los folículos de la parte posterior, de la parte occipital de la cabeza, que es la parte donadora, esa es la parte donadora del trasplante, donde entonces se lleva a donde el paciente lo vaya a necesitar, en este caso en la región superior de la cabeza, que es y en los laterales, en la región Doctora, temporal. iniciamos la llamada. Tenemos una llamadita para usted. Crónicas de Salud, buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿De dónde nos llama? Desde Bonao, doctora. Nuestra querida Lucy. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, gracias doctora, a Dios. Un abrazo, la quiero. Gracias, igualmente. Haga su preguntita, Lucy. Me gusta el tema, pero yo quisiera que la doctora me dijera, cada que cierto tiempo debe uno lavarse la cabeza, porque en mi caso, cada vez que me la lavo, me salen mucho cabello, mucho. Algunas veces yo lo extiendo y duro un poco más, porque es que yo me agarro paquete de cabello y tengo mucho cabello, doctora, o sea, pero siempre se me salen pierde mucho pelo, eso es lo que tú me estás diciendo. Lucy, sí, que si pierdes el cabello cuando lava. Dice la doctora Lucy que si usted pierde el cabello cuando se lava la cabeza. Sí, cuando me la lavo en las manos, esos son puños. Sí, respondiendo primero a su pregunta, que es que cuántas veces hay que lavarse el pelo por semana, lo ideal sería 2 y 3 veces, ¿ok? En mujeres, los hombres lo hacen diariamente, pero en mujeres 2 veces es suficiente, ¿verdad? ¿Y cuántos años tiene usted? Porque hay que investigar causas posibles de pérdida del pelo. Puede ser por tiroides, puede ser por diabetes, puede ser por deficiencia de hierro. Menopausia, doctora. Menopausia, una causa, por supuesto. Tenemos Entonces, otra llamadita, doctora. Esto está encendido. Buenas tardes, Crónicas de Salud. Aló, buenas. Yo quiero preguntar, para el pelo reseco, que parece como si fuera un cepillo de lavar inodoro, así bien reseco, que yo pudiese ponerme en el pelo. Y otra cosa, es cierto que el yodo blanco ayuda en el pelo, en el pelo cabelludo, ayuda a que el pelo crezca. El yodo blanco en el cuero. ¿El yodo blanco? Sí, yodo blanco con aceite de castor, me decía mi madre. No, nunca lo había escuchado, mi amor, pero sí tratamientos que sean hidratantes para el pelo, a base de vitamina E es muy bueno también, pero realmente no tengo experiencia con el yodo realmente. Doctora, son muchos los remedios naturales que los pacientes utilizan. Mire, yo he escuchado desde cebolla, sí, cebolla con aceite de oliva, todo. almendras, se untan espíritu de canela,
infinidades de cosas. Romero. Y sé que debe haber una justificación científica para el uso, pero ¿cuál de No esos, científica, vamos a decir, no tan cuáles científica. cuáles medicamentos naturales se utilizan, doctora? Ay, ¿qué te digo? De los tratamientos naturales. Realmente yo no soy tan de tratamiento. Devota. ¿Es verdad, doctora, que el jengibre se utiliza? Ay, mi amor, es que yo realmente con lo que es jengibre, canela, yo no tengo esa experiencia realmente. No te Ok. sé decir que cuáles cosas naturales en ese caso, y jengibre no, porque nunca le he mandado nada de eso a los Pero pacientes. mire, un truquito para nuestra querida Lucy, también para todas las mujeres que se lavan la cabeza en su casa, para prevenir la caída del cabello, o sea, el exceso, porque cada vez que nos peinamos, usted dijo que se salen de 100 a Diariamente. 150 hebras Ujú. diariamente. Diario Inclusive es cuando nos normal. peinamos se salen más. Entonces, Ujú. cuando nos lavamos la cabeza, si no nos la lavamos de la forma adecuada, se enreda, y a la hora de desenredarlo, ahí nos sacamos mucho cabello. Entonces, la técnica es empezar a desenredarlo desde la punta al pasito, Al hacia paso, arriba, irlo exactamente. dividiendo y luego todo junto, porque la gente empieza a desenredarlo desde arriba, Desde el tronco. desde el tronco, y se sale mucho más hebra de cabello. Y de forma drástica, yo he visto personas, Claro. doctora, que peinándose parecen como que están una lucha constante con el cabello. Lo hacen de una forma muy como traumática, Traumática, como por favor. muy fuerte para el pelo. Todo tratándolo de una manera bien Suave. Suavecito, delicado. con tratamientos que te hidraten, que tú lo has comprobado que realmente no te seca el pelo, y todos los productos del pelo vienen que para pelo seco, para pelo graso. Exacto. Entonces, dependiendo del tipo de tu pelo, entonces ahí tú vas a comprar el producto. Exacto. Doctora, tenemos 2 llamaditas. Vamos a tomarla en conjunto para después preguntarle más cosas sobre el trasplante, doctora. Exactamente. Crónicas de salud, buenas. Sí, buena. Ah, Yo quiero sí. saber, yo tengo una niña que ella tenía alopecia areata. Ya ella tiene 18 años, pero yo no veo como que ya lo pierde el pelo hace ya un tiempo largo. Quiero saber si le puede volver de nuevo. Sí. ¿Y qué tiempo hace que ella sufre de alopecia areata? Era pequeña, como a los 12 años. Y todavía más o menos, ella por está ahí. Ya ella sufriendo tiene de eso. 18, pero hace algunos 5 más años que ya yo no veo que se le cae como en ese tiempo. No, pero es antes. que realmente, si no debe de preocuparse si el pelo ya no se le está cayendo. Y yo veo Porque- como que el folículo es un poquito como más grandecito. Ok. El folículo, sí. Esta es una enfermedad que es autolimitada. Autolimitada es que ella misma se frena y empieza a repoblar el pelo por sí solo. Y dura de 1, 2 y 3 meses para poder repoblar totalmente el estímulo del crecimiento del pelo como tal. Pero si ya ella a esta edad no está sufriendo de alopecia, pues mucho mejor. O sea, quiere decir que ya rebasó esa etapa. Y hay que también, a lo mejor en ese tiempo ella podía estar pasando por un proceso o de estrés, que también ya los niños uno lo diagnostica, que son muy hiperactivos, que sufren de anemias, que tienen algún componente hormonal Y genético, doctora. importante, y genético, sí, que le esté causando la caída del pelo. Que a lo Doctora, mejor tenemos ya más ella ahora no lo llamadas. está. Ok. Crónicas de salud, buenas. Buenas, crónicas de salud. Buenas, mi querida doctora. Ahorita con el comentario. Yo Nuestra no sufro Lucy. de tiroides, ni tengo diabetes, ni estoy casi cerca porque estoy en los 30 de la menopausia, pero todavía. Configuration menu. Enter. Se le cayó la llamada a Lucy. Lucy, no te preocupes que en otra ocasión te escuchamos mejor. Otra llamadita. En cuanto a lo que pude escuchar, que Lucy nos dijo, ella no sufre de Patología. diabetes, pero ¿sabe si tiene anemia? Porque a veces no tenemos anemia y tenemos deficiencia de hierro. Y esa es una causa también. Los que es niveles la anemia de- más frecuente en el Sí. mundo, doctora. Sí, los niveles de estrés que ella maneja, si hay algún químico que ella utiliza también puede ser una causa. Entonces, si es un pelo graso, con caspa, seborrea, todo eso tenemos que verificarlo también. Tiroides, hay muchas causas, hay que un sinnúmero de causas que pueden causar caída del pelo. Doctora, Alopecia. mire, casi estamos en el tiempo para terminar, pero todavía no hemos hablado cuáles son los pacientes que califican para un trasplante.
cuáles son las indicaciones y qué ustedes hacen para valorarlo. Nos gustaría que no nos fuésemos del programa sin antes conversarlo. Mira, el trasplante capilar o trasplante folicular es una microcirugía minuciosa, muy delicada, que se realiza llevando los folículos, la extracción de los folículos vivos de la zona donadora a la zona receptora. Se realiza con mínimas incisiones en el cuero cabelludo, donde podemos hacer la extracción del folículo de 2, los folículos vienen de 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces, en eso consiste más que todo el trasplante capilar, claro, y que debe de ser realizado por su especialista, en este caso el cirujano capilar, el cirujano plástico, porque hay cirujanos plásticos que también realizan lo que es el trasplante capilar, aparte de los dermatólogos, claro que sí. Entonces, está indicado en pacientes con alopecia androgenética, con una calvicie como tal, muy, muy marcada, y es una decisión muy personal de cada quien. Cuando tú decides que tú estás padeciendo de una alopecia por una enfermedad como tal, y decides hacerte el trasplante, pues cualquier paciente que sufra de esto está calificado para ¿No hay hacer. contraindicación, doctor, en la enfermedad? En enfermedades, bueno, si el paciente tiene una enfermedad fibrosante, puede que cause otra vez la caída del pelo, pero no hay contraindicación. Inclusive hay pacientes diabéticos que pueden hacerse su trasplante sin ningún inconveniente, porque lo que uno tiene que tener es una buena medida posoperatoria, llevar una terapéutica minuciosa realmente y con mucho cuidado para que el paciente no se te vaya a infectar, pero no hay contraindicación. ¿Y es doloroso? Puede que moleste un poco porque se hace con anestesia local. Observamos que esos pacientes que han sido trasplantados, que han tenido ese tratamiento de trasplante capilar, tienen como una costra, como que si fuera negro la parte del cuero cabelludo. Cuando se hacen el trasplante, porque no se puede manipular mucho el cuero cabelludo hasta cierto tiempo. Por lo menos 20 días tienen que durarme de reposo después de un trasplante. Lavarse el pelo de una forma suave, con palmaditas, con el champú. Entonces, a lo mejor por eso van haciendo esa costra. Y además, acuérdate que hay un proceso de cicatrización que el paciente va a estar cursando durante 20 días, un mes, en lo que ese pelo se va adaptando a ese nuevo espacio. Que donde en la parte receptora donde hacemos el trasplante capilar. Doctora, más preguntas. Aquí tenemos otro oyente que nos va a preguntar algo. Crónicas de Salud. Buenas tardes. Sí, a sus órdenes. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿de dónde nos llama, caballero? De aquí de la feria. Los felicito por su programa. Muchas gracias. Sí, que lo oyen 2 personas, los civiles y los militares. Es decir, todo el mundo. Ah, muy bien. Oye, distinguida, yo quería preguntarle, yo tengo 56 años, ¿y qué tratamiento es bueno para el crecimiento del pelo y en qué tiempo se ven los resultados? Mira, tú tienes que ser evaluado por un dermatólogo y llevar un tratamiento continuo con el especialista para que pueda ver los resultados. No porque yo te mande un champú, una loción capilar, estimulante del crecimiento, vitaminas, del cuero cabelludo, vitaminas. Puede ser que funcione y puede ser que no. Pero lo más importante es tú ir a tu dermatólogo y llevar tu tratamiento paulatinamente, siempre hay estudios que hay que hacer realmente y ahí uno determina cuál es el tratamiento ideal en tu caso. No conozco tu caso, pero sería importante que visitaras un dermatólogo. Doctora, mire, de todos sus pacientes que usted cada día valora, le hace su tratamiento, lo diagnostica y clasifica, ¿cuál es el nivel de efectividad? Usted ve que en poco tiempo tienen una cantidad específica de cabello, que ya se ve significativamente los cambios físicos. En los pacientes trasplantados, de 3, 5 y 6 meses son las evaluaciones, porque en lo que el folículo se adapta a este nuevo espacio donde fue trasplantado, entonces es que comienza a verse el crecimiento del folículo como tal. Ahí es que va a empezar la estimulación del crecimiento después de los 5 o 6 meses. Se le hace una evaluación a los 21 días después de la cirugía, luego a los 3 meses, luego a los 5 y después a los 6 meses, para uno ver cómo está el crecimiento como tal de este pelo, pero sí funciona 100%.
Y ese trasplante, ya me lo hice, estoy feliz porque me lo hice. ¿Puedo cortarme el cabello? Claro, ¿Me puedo lavar la cabeza bien? Totalmente, totalmente. Los únicos ¿Tengo que cuidarme del sol? Del sol, hay que cuidarse, hay que usar gorra, hay que cuidarse de no darse de traumas en la cabeza, afectando lo que es el área trasplantada. Eso hay que cuidarlo como si fuera un árbol. Es cuando tú siembras un árbol, que tú lo tienes que nutrir, le tienes que echar agua, tienes que constantemente cuidarlo para estimular su crecimiento. Hay varias cosas que hay que hacer después de un trasplante. ¿Okay? Y el periodo postoperatorio más o menos de ese paciente tiene que durar en licencia, se puede 15 integrar. A 20 días. Él se puede integrar a los 7 días, pero debe de hacerme un cuidado muy minucioso entre el día del trasplante hasta los 20 días. Pero se puede integrar a los 7 días sin ningún inconveniente, claro está, siempre cuidándose del sol y de los traumas en la cabeza. Doctora, necesitamos su recomendación y que nos diga dónde usted está ubicada para esos oyentes que quieran verse mejor, tener salud psicológica y tener una autoestima alta, porque déjeme decirle, doctora, el cabello es como la fuerza de Sansón, claro, para mujeres y para hombres. Claro, eso. Aunque los hombres digan, no, yo si soy calvo me raspo la cabeza, como dice Jonathan, eso es mentira. Si a Jonathan le hubiese tocado a los 20 años, yo le estoy seguro que estuviese bastante mortificado. Estos pacientes realmente tienen, por lo regular, baja autoestima cuando hay pérdida del pelo como tal. No tanto los hombres, las mujeres también. ¿Okay? Recomendación y ubicación, doctora, de usted. Sí, estamos ubicados en la calle Caña Dulce, esquina Guarocuya, número 60, en El Millón. Se llama Derma Hair Clinic. Estamos ahí a sus órdenes. Y los ¿Números de contacto? Sí, nos pueden contactar al 809-287-8667. Y las redes, doctora, porque aquí nos siguen mucho por Crónicas de Salud y demás. Claro que sí, nos pueden buscar en las redes, en Derma Hair Clinic, así mismo está, en Facebook y en Instagram. ¿Ok? Y breve, doctora, que mire, ya ese caballero nos está mirando. 3 recomendaciones para su paciente. Si quieren, realmente lo primero es que tienen que ir y ser evaluados si están interesados en un trasplante capilar. Esas serían mis más recomendaciones, que vayan, visiten nuestra clínica, sean evaluados por mí y ahí podemos decidir a ver si es un paciente para trasplante, si es un paciente de seguimiento, que se le puede poner un tratamiento fácil y sin ninguna otra envergadura de tratamiento, vamos a decir. Exacto. No empiecen a utilizar medicamentos naturales que no tienen aval científico, señores, ni casero. No lo recomiendo. Lo mejor es ir a su especialista. Doctora, se nos agotó el tiempo. Excelente programa. Crónicas de Salud está feliz por los oyentes y agradeciéndole su sintonía. Y para nosotros, Crónica de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.